En su afán por imponer un supuesto orden, el ICE ha recurrido a tácticas cada vez más agresivas y violatorias de derechos fundamentales. Se ha documentado, por ejemplo, el uso de armas químicas como granadas de gas o aerosoles de pimienta concentrada, utilizadas no solo dentro de los centros de detención, sino también en espacios públicos, como en operativos cerca de escuelas, poniendo en riesgo a niñas, niños, adolescentes y por supuesto también a transeúntes. La violencia institucional ha llegado a tal punto que estados como Illinois ha demandado al gobierno federal, acusando a los agentes migratorios de utilizar armas químicas y tácticas militares que han sembrado el terror en comunidades enteras, impidiendo incluso la celebración pacífica de fechas culturales como el 5 de mayo, debido a las amenazas de redadas masivas. Paralelamente, desde este mes se ha implementado una nueva red de vigilancia que incluye sistemas biométricos y bases de datos compartidas para rastrear a los migrantes, incluso después de ser liberados, creando un estado de control permanente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, se ha convertido en una de las agencias de represión más visibles y cuestionadas de la última década. Sus operativos, centrados en la detención y deportación de migrantes indocumentados, requieren un protocolo de uso de la fuerza que, según analistas, viola el derecho fundamental consagrado por Naciones Unidas. Este protocolo autoriza métodos que van desde el control físico hasta la utilización de armas consideradas no letales, aunque en la práctica sus efectos pueden ser devastadores. La tensión entre el abuso, la eficacia operativa y el respeto a los derechos humanos es el eje sobre el que gira toda la discusión. La doctrina de seguridad del trumpismo migratorio ha derogado en la práctica cualquier vestigio de aplicación de la ley para abrazar una lógica de disuasión por medio del terror. Se trata de una doctrina de contrainsurgencia doméstica, podríamos decir así, que trata a las comunidades migrantes como territorios a ocupar, ¿no? Formalmente, creería yo que se define por tres pilares. Uno sería la doctrina del enemigo interno, el segundo sería la deshumanización operativa y quizás el tercero sería más bien el paradigma de guerra no declarada. Dentro de los operativos de campo, el ICE ha empleado armas químicas como el spray de pimienta y gases lacrimógenos para dispersar grupos o someter a individuos. Estas herramientas, diseñadas para minimizar daños permanentes, han causado sufrimiento extremo, especialmente en niños y personas con afecciones respiratorias. Los informes de organizaciones civiles documentan decenas de casos donde el uso de estas sustancias fue considerado desproporcionado ante una resistencia mínima y otras veces sin oponerse absolutamente al arresto. La justificación oficial apunta a la seguridad de los agentes, pero la realidad muestra una frontera entre el control de una amenaza y el castigo preventivo. El periódico halló casi 800 casos en los que los guardias usaron violencia física o sustancias químicas contra inmigrantes encarcelados durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, lo que representa un aumento del 37% en comparación con 2024. Por otro lado, pues la expansión del complejo industrial penitenciario es también afectado. Allí la violencia contra los menores pues es un modelo de negocio, un sistema que fracasa en su supervisión y que aprueba automáticamente el cumplimiento para mantener los contratos lucrativos, ¿no? Y necesita por ende así llenar sus celdas, lo que llaman la mano de obra, entre comillas, cautiva, incluso infantil, es un engranaje justamente en la máquina de acumulación de capital de las prisiones privadas. Simultáneamente, la agencia ha expandido su vigilancia hacia actividades culturales, generando alarma en comunidades de inmigrantes. Se ha documentado la presencia de agentes en festivales latinos, celebraciones religiosas y ferias comunitarias, bajo el argumento de identificar a posibles fugitivos migratorios. Un caso de esta afectación cultural se registró en mayo de 2026, cuando en las ciudades de Houston, Chicago, Filadelfia y San Luis cancelaron sus tradicionales desfiles del 5 de mayo, festividad mexicana, por precaución ante la presencia de agentes de inmigración. Los organizadores optaron por suspender los eventos anuales ante el temor fundado de que los operativos migratorios se ensañaran con los asistentes, muchos de ellos familias con estatus migratorio mixto.
La decisión evidencia cómo la simple amenaza de una redada o vigilancia intensiva basta para erosionar décadas de tradición comunitaria. Yo creo que estos eventos comunitarios que a veces se cancelan por miedo a estas redadas, anula de facto la primera enmienda para las comunidades racializadas, creando un régimen diferenciado a la ciudadanía. Evidentemente, al existir autocensura y estado de sitio psicológico, se vacían las calles por miedo y así el Estado, pues en grosso modo, no necesita prohibir formalmente el derecho a la reunión, basta con generar las condiciones para que la población se autovigile y tenga miedo y se asuste, y entonces se fabrica como una parálisis social donde el ejercicio de un derecho constitucional se convierte como en un acto suicida. Por otra parte, la agencia impulsó la implementación de una nueva red de vigilancia para migrantes. Este sistema ya no depende solo de operativos callejeros, sino que combina reconocimiento facial, monitoreo mediante una aplicación que exige fotos para validar identidad por algoritmos y base de datos biométricas de huellas dactilares. A ello se suman el análisis de publicaciones, contactos y geolocalización en redes sociales, así como información extraída de dispositivos móviles con herramientas forenses. Y eso es absolutamente indefendible y representa una perversión del contrato social que consolida un estado de vigilancia corporativa y aquí Estados Unidos no es la excepción. Existe una traición a la confianza y existe además un colonialismo de datos. El nivel de acceso a la información es uno de los puntos que más preocupa a expertos y organizaciones. Entre los datos que pueden utilizarse se encuentran registros de servicios públicos, agua, luz o alquiler, información geoespacial captada por cámaras en patrullas, puentes y estacionamientos privados, así como actividad en redes sociales y datos biométricos como rostros o huellas. Las empresas tecnológicas privadas juegan un papel clave al proporcionar herramientas de análisis geoespacial y cruce de datos, lo que amplía aún más la capacidad de vigilancia estatal. Eso es una estrategia para hacer la vida inviable y forzar la autodeportación, algo muy parecido a lo que sucedía durante el periodo italiano, hitleriano del 39 al 45 en Alemania. Esto es una campaña de terror, entonces el impacto es para los migrantes en esta ciudad y en todas las ciudades de Estados Unidos ha sido tener que vivir con miedo todos los días, miedo a salir de tu casa, a ir al trabajo, a llevar a los niños a la escuela, a ir al médico. O sea, esto ha redundado en niños que han perdido meses de educación, o sea, que va a tener impactos a largo plazo, personas que no han ido al doctor y después tienen que lidiar con un problema de salud grave porque no lo atendieron a tiempo. Entonces, el terror no afecta solo a la persona migrante, también destruye familias enteras, o sea, comunidades, y va desgastando el tejido social. En los últimos años, demandas colectivas han exhortado a la agencia a modificar los protocolos, especialmente en el uso de gas pimienta contra menores. No obstante, la operatividad organizacional sigue privilegiando la disuasión por encima del cuidado. Desde el sur global, o sea, desde las plataformas populares del sur global, yo creo que la tarea ahora mismo, lo más importante es romper el cerco mediático. Precisamente lo que estamos haciendo aquí. O sea, conectar las luchas migrantes dentro de Estados Unidos y el resto del norte global con las luchas antiimperialistas en el sur global. Porque, o sea, no podemos hablar de migración sin hablar del capitalismo y el imperialismo. Los mismos países del norte que crean las condiciones para la migración a través de la devastación económica y bélica de las sociedades del sur, después reprimen y criminalizan. Ante este escenario, la organización expone la contradicción clásica del Estado de Derecho. La protección de las fronteras no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales. La actual red de vigilancia para migrantes, el uso de químicos y las amenazas a actividades culturales deben reorientarse bajo principios de necesidad y proporcionalidad. De lo contrario, la fuerza del ICE no será recordada como una herramienta de justicia migratoria, sino como un aparato de miedo y represión, dejando un costo humano y ético grande en la sociedad de los Estados Unidos.